Ya si tienen un boletín, saben que es el tema de esta mañana. Pero quiero leer por lo menos ya entender por qué es importante reconocer y comprender el tema de las oraciones imprecatorias. Dice aquí en la palabra de Dios, Salmo 119, comenzando en el versículo 21, en la sección de Ayin, de la letra y sección Ayin. Ayin. Dice la palabra de Dios ahí comenzando en 121. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación. Y por la palabra de tu justicia, haz con tu siervo según tu misericordia. Y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Sabemos que el escritor de este salmo reconoce que Dios es el creador de todo el mundo, de todo el universo, de todo el mundo, que Él ha establecido esta creación por su palabra, y Él sustenta esta creación también, Él lo sostiene, lo sostenga. Y entonces, y sabemos que a través de su palabra, Él mismo conoce a Dios, y Él conoce ser un Dios no solo de consolación y misericordia, pero también de rectitud, de santidad. En la conclusión de 120, Él dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Entonces, Él toma en serio quién es Dios. Y porque Él sabe que Dios es santo y justo, y Él está sufriendo por las manos malas y malvadas e injustas de sus opresores. En este pasaje Él da una oración de exaltación, pero una petición para que Dios actúe con su justicia sobre sus enemigos. Entonces, estos versículos en sí es una oración imprecatoria. Y vemos que hay varios salmos que contienen apelaciones para que Dios derrame su ira sobre los enemigos del salmista, enemigos de su pueblo, y al fin y al cabo, si son enemigos de su pueblo, son enemigos de Dios. Ya leímos en 115 que hay esos que se burlan. ¿Dónde estás tu Dios? ¿Por qué? Porque esos que son paganos ven a sus dioses en la forma de sus ídolos. Pero la vida de esos ídolos es ausente, ¿verdad? Porque tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Tienen orejas, pero no oyen. Entonces, el Dios único y verdadero, Dios de Israel, Dios de la iglesia de Cristo, el mismo Dios de la Biblia, es un Dios invisible, aunque se ha hecho visible por la persona del Hijo, Dios el Hijo que se encarnó. Todavía Dios es espíritu y Dios no debe ser representado por algo hecho por las manos de hombres. Él no tiene una imagen que se puede formar o dibujar o construir por la imaginación, o que resulta de la imaginación del hombre. El hombre fue hecho a su imagen, pero Dios no
no fue hecho y no existe a la imagen del hombre. Entonces vemos aquí que vemos en los salmos que los enemigos del salmista y la mayoría de los salmos imprecatorios son escritos por David, a lo mejor con la excepción de un solo salmo, y que son enemigos del pueblo de Dios, Israel, y entonces por extensión son enemigos de Dios. Se burlan de él, se rebelan contra él, no confían en él y persiguen a esos que sí confían en él y lo temen y confían y que sigan a él y adoran y que adoran a Dios. Estos paganos y los incrédulos en general no tienen el temor de Dios en sus ojos. Entonces, es importante entender por qué el salmo aquí y como el pasaje de este salmo aquí, como vemos en varios salmos y en varios pasajes de la Biblia, por qué hay apelaciones a Dios, para que Dios derrame su ira a los enemigos de su pueblo. Entonces, estos salmos se clasifican comúnmente como salmos imprecatorios. Esta sección en sí, Salmo 119, no es un salmo imprecatorio, es un salmo de sabiduría, de ciencia, si podemos decir así, que enseña o instruye al pueblo de Dios a través de este gran canto sobre la palabra de Dios, cómo ser sabio delante de Dios y vivir sabiamente. Pero de todas formas, esta sección de Ayin es una sección donde da o se presenta una oración imprecatoria. Entonces, se llaman salmos imprecatorios porque la imprecación forma el elemento principal en el salmo. Y estos salmos y las oraciones imprecatorias en general que vemos en la Biblia han sido problemáticos para los cristianos que estudian la Biblia debido a la dificultad de reconciliarlos con el mensaje cristiano del Evangelio y amar y la exhortación que Cristo da a sus discípulos y a sus seguidores a amar a sus enemigos. No solo amar a tu prójimo, pero amar a tu enemigo. El Evangelio son ¿qué? Las buenas nuevas que comunican salvación personal para cualquier pecador, para que sean liberados de la condenación de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que hay oraciones así? Y la pregunta es si deberíamos practicar y hacer esas mismas oraciones. Eso no parece, por lo menos aparenta no encajar bien con la idea o con el mensaje del Evangelio y del amor. Bueno, permíteme primero dar una definición de imprecación. Una imprecación es una invocación de juicio, calamidad o maldición pronunciada contra los enemigos de uno o a los enemigos de Dios o del pueblo de Dios. Aquí le quiero dar unas ilustraciones bíblicas de imprecaciones. Por ejemplo, Números capítulo 10, versículo 35. Capítulo 10, versículo 35. Dice aquí, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces la oración de la mañana ahí de Moisés fue una imprecación que los enemigos de Jehová, de Yahweh, que también eran enemigos de Moisés, serían dispersados y huirían de su presencia. Jueces capítulo 5, versículo 31.
Después de usar, a levantar y usar a Débora eh, y a Barak para liberar al pueblo de Israel de su esclavitud, de estar esclavizado de sus enemigos, como jueces, particularmente Débora. Dice ahí en Jueces capítulo 5, versículo 31, que esta es la conclusión de un canto de adoración, de culto a Dios, de Débora y Barak, su general. Cantan aquí en Jueces 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en tu fuerza, y la tierra reposó 40 años. Entonces la canción de Débora y Barak concluye con una imprecación que los enemigos de Jehová o de Yahweh podrían perecer. Jeremías, y hay varios pasajes aquí, pero nada más para dejarle entender, y le doy una lista de versículos aquí. Pero Jeremías, el profeta, usó imprecaciones repetidas contra sus enemigos en capítulo 11, versículo 20, capítulo 15, versículo 15, 17 al 18. Vamos a ir a Jeremías 18, 21 al 23, nada más para tener un ejemplo ahí. Jeremías 18, versículos 21 al 23. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas. Sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Y si quieren nomás ver el contexto ahí, pueden un poquito del contexto. Versículo 18, le dijeron, venir y maquinemos contra Jeremías. Ese es el profeta de Dios. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venir y irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de tus palabras. De sus palabras, perdón. Entonces ahí está la oración imprecatoria de Jeremías. También en capítulo 20, versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. No podemos esconder de Dios nada. No podemos ocultar ni nuestros pensamientos. Él lo sabe. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Tales implicaciones no se limitan al Antiguo Testamento, sino que también se encuentran en el Nuevo Testamento. Una de las más claras se ve en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Esto ya es en el tiempo de la época de la tribulación, y vemos que ya ha habido santos creyentes que han muerto ahí en la tribulación porque han sido perseguidos por su fe. Entonces vemos ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 a 10. Hay una visión del cielo ahí, y dice ahí, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban. ¿Quién clamaban? Esas almas.
gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vas a vengar nuestra muerte. El clamor de los santos ahí, mártires de la tribulación, por la venganza de Dios se ve ahí. Y es muy semejante a las imprecaciones que vemos en los Salmos y lo que hemos visto ahí en Jeremías. Ahora, en este contexto uno puede decir, bueno, pero técnicamente si entendemos que la iglesia no va a estar en el tiempo de la tribulación, y eso es lo que yo creo, eso es lo que enseñamos aquí en nuestra iglesia, entonces esta oración imprecatoria no es aplicable ahora para la iglesia hacer. Ok, eso es válido, eso es justo. Pero vemos en otras porciones del Nuevo Testamento donde sí vemos lo que parece son oraciones o mensajes que contienen el juicio de Dios y se pueden considerar como oraciones imprecatorias o por lo menos deseos imprecatorias, deseos que el juicio de Dios venga a una persona mala, a una persona que representa la agenda de Satanás, que trae un falso evangelio para engañar a las personas o mantenerlo en su engaño y muerto en su espíritu, en su espíritu, y para que entonces mueran en sus pecados y experimentan la condenación eterna de Dios. ¿Qué es peor, que un hombre te destruye tu cuerpo o que un hombre es destruido por Dios, no solo en su cuerpo, pero también en su alma? Entonces vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, lo que se puede considerar un deseo, una oración imprecatoria aquí por el apóstol Pablo a esos que traen un falso evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículos 8 a 9. Pablo le dice aquí a las iglesias: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Capítulo 5, versículo 12 de Gálatas, Pablo dice aquí: ojalá se mutilasen los que os perturban. Son una oración, un deseo fuerte, ¿verdad? Hechos capítulo 13, versículos 10 al 11. Sí, comenzando en versículo 9 aquí. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. O Hechos capítulo 23, versículo 3. Pablo aquí está en el concilio judío. Lo están juzgando aquí
por ser un mensajero del Evangelio, de proclamar que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y dice aquí en versículo 2 de capítulo 23 de Hechos, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿A golpear a quién? A Pablo. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. Blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y interesante, después dice aquí, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? ¿Injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, qué astuto fue Pablo aquí, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos que se me juzga. Qué astuto que él todavía él se identificaba, o por lo menos cuando era conveniente, todavía se identificaba como fariseo porque era fariseo. Usó eso. ¿Y por qué lo usó? Porque ahí él sabía que había una división grandemente y doctrinalmente entre los saduceos y los fariseos. Y ahí mismo él mismo causó una división entre ellos y ahora tenían que enfocarse. Ellos tenían que enfocar en su división, en su desacuerdo y quitar su enfoque en Pablo y no permitir a decidir a golpear y condenar a Pablo. Interesante, ¿verdad? No hay nada malo con ser astuto, ¿verdad? Para escaparse de una situación mala e injusta. Un fariseo arrepentido, pero todavía fariseo. Porque porque es interesante, es como un hombre que ha sido ordenado al ministerio, ya tiene esa ordenación. Entonces, si es ordenado al ministerio por una denominación, es posible que si uno ya a lo mejor ya no vive una vida, vive una vida de reproche y está descalificado del ministerio, una denominación te puede renunciar a esa ordenación. Pero en sí, aunque a lo mejor no practicas el ministerio como pastor, o sea, todavía tiene ese certificado, ese título o por lo menos ese reconocimiento de ser ordenado. Y Pablo usó esa situación. Bueno, yo fui establecido como un fariseo y todavía cuando es conveniente voy ahí. La mayor concentración de oraciones imprecatorias se encuentran en los salmos, como dije antes. Y es interesante porque estos no son solo oraciones, son oraciones en la forma de ¿qué? Canciones. Imagínense, cantar del juicio de Dios. No solo cantar sobre la gracia de Dios, sobre el amor de Dios, pero cantar sobre el juicio de Dios. Es bíblico. Cantar para que el juicio de Dios se revela. Crucial entonces para la definición de una imprecación es que debe ser una invocación, una oración o un discurso a Dios. Y segundo, debe contener una petición de que los enemigos de uno a los enemigos de Yahweh sean juzgados y justamente castigados. Por eso ya lo leímos y lo vamos a ver después, a lo mejor en el próximo domingo, en el salmista en Salmo 19, eso es lo que él dijo, eso es lo que oró. Ya es tiempo, Dios, que tú juzgues a mis enemigos, a mis opresores.
Ahora, el problema básico con las oraciones imprecatorias es ético. ¿Cómo puede ser correcto desear o orar por la destrucción o condenación de otros? ¿Es correcto que un cristiano use los salmos imprecatorios en la adoración de Dios? ¿O que haga una oración imprecatoria? En ese sentido, ya vimos ciertos ejemplos en el Nuevo Testamento. Si, aunque a lo mejor aunque separamos a Apocalipsis capítulo 6 y decir, bueno, eso es un contexto diferente, no en la iglesia, ya esos santos que están en el cielo y lo están pensando diferente, ya tienen una mente perfecta. Cualquiera es la razón, todavía tenemos ciertas ilustraciones ahí que nos indica que parece que sí, como cristianos podemos en algunas ocasiones orar con oraciones imprecatorias sobre un enemigo, sobre un opresor, o sobre enemigos o opresores de la iglesia. Si alguien está persiguiendo cristianos, abusando de la gente. Ahora, hay que corregir algo, porque algunas veces vemos estos pasajes como cristianos y decimos, bueno, esto es un problema, estas oraciones. Y el problema no es con las oraciones en sí, el problema no es con los salmos, no es con los pasajes bíblicos. El problema es con el intérprete. A lo mejor no quiere ver en sí exactamente cómo se da o cómo se representan estas oraciones de imprecaciones. Entonces, sí, todavía hay esa tensión de cómo se puede reconciliar los preceptos del Nuevo Testamento y el mandato de Jesús de amar a tus enemigos y orar por aquellos que te persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Entonces la pregunta es, ¿todavía tiene aplicación? Entonces es importante ver y muy práctico a tratar el problema ético moral de las oraciones de imprecación, y eso lo vemos, y la manera de ver que es algo moral, es algo que es justo de hacer o fue justo de hacer cuando vemos los propósitos de las imprecaciones. Los propósitos de las imprecaciones. Conocer los objetivos éticos y reveladores de los juicios imprecatorios permitirá a nosotros comprender mejor los salmos imprecatorios, por ejemplo. Y hay 6 propósitos que son evidentes con las oraciones imprecatorias. El primer propósito es esto, que los juicios, que uno de los principales objetivos de los juicios contra los malhechores es establecer a los justos, es a establecer a los justos o vindicar a los justos. Cuando Dios juzga a los impíos, también es invocado para establecer a los justos. Vean Salmo 7, aquí, Salmo capítulo 7, versículos 6 al 11. Y, Salmo capítulo 7, versículos 6 al 11, es un salmo de David. Dice aquí, levántate, dice David aquí, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Es ahí, establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
Como Dios juzga a los impíos, también es invocado para establecer a los injustos, a los justos, perdón. Entonces hay una preocupación por la justicia de Dios y el justo, y una preocupación al justo como algo fundamental para la imprecación que se encuentra no solo aquí, pero en las oraciones imprecatorias. Es la vindicación de la justicia de Dios y de esos que son justos. Claro, son justos primero porque Dios lo ha declarado a ellos justos por su gracia, pero entonces dan evidencia como David lo hizo en su vida, que él fue un hombre que seguía y buscaba el corazón de Dios y amaba el corazón de Dios. Comprometido a él dio evidencia de justicia en su vida. Un segundo propósito de los juicios imprecatorios que se oran es que Dios sea alabado cuando el salmista o el creyente sea entregado o liberado por la gracia de Dios. Por ejemplo, ahí también en capítulo 7, versículo 17, David dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Está librado de sus enemigos, ¿para qué? Para ahora entregarse a la adoración de Dios. En Salmo 35, versículo 18, aquí, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos. Antes de eso, en versículo 17 dice, rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. ¿Para qué? Para confesar a Dios, para alabar a Dios. Cuando es librado y entregado, librado de sus enemigos, pero entregado a rendirle culto a Dios. Entonces, esto está estrechamente relacionado con la anticipación de regocijo cuando el creyente ve la vindicación teniendo lugar en su vida, que todo lo que ha sufrido por las manos de malhechores no ha sido en vano. Salmo 58, versículo 10. David declara aquí, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Tercer propósito, entonces, al pedir juicio contra los impíos, es que los hombres vean la recompensa de los justos y reconozcan que es Dios que juzga la tierra. En ese mismo Salmo 58, en el próximo versículo 11, dice David, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Es interesante cómo son los incrédulos, ¿verdad? Y esto refleja que no tienen el temor de Dios en sus ojos. Está a un lado donde los incrédulos quieren quejarse de Dios porque hay tanta violencia, hay tanta malevolencia en el mundo. ¿Y dónde está el juicio de Dios? A la misma vez que Dios es demasiado amoroso, pero entonces al otro lado es cuando Dios juzga, Dios es un Dios malo, un Dios violento, un Dios frío que no ama a la gente, un Dios de ira.
Esa fue la actitud de Lutero antes que Dios le abrió los ojos a la verdad del paraíso, a la puerta del paraíso. Él cuando estaba estudiando y entrenándose como un sacerdote, él tenía terror de la ira de Dios. Solo conocía a Dios como un Dios de ira. La cosa es que Dios sí es un Dios de ira, pero es un Dios de amor, y al fin y al cabo Él va a manifestar perfectamente el amor a su propia justicia. Él recompensa a esos que lo aman a Él y que andan en su palabra. Un cuarto propósito de las oraciones y juicios imprecatorios tienen también el objeto de demostrar a todos que Dios es soberano, que Dios es soberano. Aquí en Salmo 59, versículo 13, David dice, con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Oró para que sus enemigos fueran destruidos, para que los hombres de los confines de la tierra supieran que Dios gobierna en Jacob y gobierna sobre toda la tierra. Propósito para las oraciones imprecatorias y sus juicios es impedir que los impíos disfruten de las mismas bendiciones que los justos indefinitivamente. Salmo 69, versículo 28. David dice aquí, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Interesante también que esa es muy semejante a la manera que abre los salmos en Salmo capítulo 1. No así los malos, que no es, que los malos no son bienaventurados, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En otras palabras, no va a haber un tiempo definitivamente donde siempre donde va a haber comunión entre los justos y los injustos, o los salvos y no los salvos. Va a haber un tiempo donde Dios va a hacer una separación y ya va a decir a los impíos que han disfrutado de ciertas bendiciones en este mundo, han disfrutado de esta vida terrenal, que basta ya. No se van a encontrar en la misma congregación que los justos. No se van a encontrar en el cielo, como muchos que quieren negar el infierno eterno. Y muchos que son universalistas o inclusivistas, pluralistas, que dicen, bueno, al fin y al cabo todos los caminos llegan al cielo. Eso no es cierto y eso no es justo. Haber un infierno eterno, y no solo que hay un infierno eterno, es que la sentencia de cada persona que se encuentra condenada y viviendo el infierno eterno van a ser sentenciados conforme o según las obras que han hecho aquí, para que refleje otra vez la justicia de Dios. Esos que han sido incrédulos, pero han vivido una vida malísima, donde a lo mejor han sido abusivos, tiranos, violentos, homicidas, por ejemplo, van a entonces sufrir, o esos que han hasta recibido más revelación sobre el evangelio, sobre la persona de Cristo y lo han rechazado, van a sufrir más.
esos que a lo mejor han vivido una vida más moral, pero todavía han rechazado el evangelio de Dios y su gracia, que se encuentra solo en la persona y la muerte de Cristo. Entonces, no sufrirán tanto, pero todavía sufrirán eternamente en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No va ni va a tratar a todos los condenados igualmente. Su juicio no va a tratar a todos ellos igualmente. A esos que van a sufrir más. Entonces David ora para que ellos que persisten la maldad puedan ser borrados del libro de la vida, que no se encuentren en el mismo registro de los vivos. Sí, puedan ser juzgados por Dios. El último propósito. El sexto propósito de los juicios precatorios es hacer que los impíos busquen al Señor. Que busquen al Señor. Fíjense aquí, Salmo 83. Salmo 83. Y esto no es un salmo de David, pero un salmo de Asaf. Y dice aquí, en versículos 16 al 18 de Salmo 83. Llena tus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo altísimo sobre toda la tierra. Entonces Asaf ora para que Dios juzgue y humille a sus enemigos, para que busquen su nombre y lo reconozcan como el Dios soberano. Al fin y al cabo, cuando se habla ahí en Filipenses capítulo 2, que cada rodilla se va a doblar y confesar a Cristo que Él es Señor, yo creo que eso va a incluir a esos incrédulos que aunque han rechazado a Jesús, van a llegar a ese punto donde lo van a tener que reconocerlo como el Señor y que lo han rechazado y van a vivir con toda, no solo tristeza, pero yo creo que con todo odio a esa verdad. Porque no van a tener más conciencia en el juicio, en esa condenación eterna. Van a ser atormentados por esa verdad. Entonces, estos propósitos de las imprecaciones dan la perspectiva de Dios a los gritos aparentemente humanos de juicio. Aclaran a cualquiera que ora de esta manera que con estos propósitos, en mente de la acusación de ser de un espíritu amargo o que viene de un hombre sanguinario, sanguinario o sanguíneo. Sí, sanguinario y vengativo. Es decir, una oración piadosamente imprecatoria se hace con la actitud correcta, no con una actitud de venganza o vindictiva o de una venganza personal. Déjame darle otro punto brevemente aquí antes que concluyo aquí el mensaje. Atrás de estas oraciones imprecatorias, precisamente esos que David oró, también lo vemos también con Moisés en Números, es que, que la base de estas oraciones para dar o invocar a Dios a maldecir o traer una maldición sobre los enemigos de Israel es basada en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo Israel. La base es del pacto, especialmente el pacto abrahámico. Vayan a Génesis capítulo 12 un momentito. Yo sé que lo conocen, pero de todas formas
Antes de verlo, Génesis capítulo 12. ¿Tú has llegado al capítulo 12 todavía en el estudio, Daniel? Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El fundamento esencial de estas imprecaciones es que vemos ahí particularmente en los Salmos por David, es el pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, o como se llama el pacto abrámico. Ese pacto justifica las imprecaciones en los Salmos. La maldición sobre los enemigos, o invocar la maldición sobre los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque el pacto abrámico, como vemos ahí, prometió bendición sobre los que bendijeron la posteridad de Abraham y maldijo sobre los que maldijeran la posteridad de Abraham, los descendientes de Abraham. Debido a la naturaleza incondicionada del pacto, sus promesas y sus disposiciones siguen vigentes en toda la existencia de Israel como nación. Esto yo lo he dicho anteriormente y todavía lo sigo diciendo. Una de las razones que yo creo que este país ha prosperado es porque ha sido un amigo fiel de Israel, de la nación de Israel, precisamente cuando se formó como nación, se reconstituyó como una nación política en el 48. Siempre me confundo entre el 47 y 48. Esto, lo que está pasando ahí en la tierra y las protestas que se ven aquí en nuestro país o en Europa o en otros sitios del mundo y entre los políticos y la gente, esto no es solo un asunto político o social, esto es un asunto espiritual. Esto es una guerra espiritual. La integridad de la palabra de Dios es el asunto primordial aquí. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Y él estimula a pueblos y naciones y gentes y individuos a ir contra Israel. Y a presionar hasta los políticos, como se está pasando ahora, a no dar ayuda a Israel. Interesante que hubo un bill, una medida okay, para ayudar a la nación de Israel ahora en su guerra, y el presidente Biden dijo que no iba a votar y no iba a firmar esa medida como ley y aprobar esa medida de asistencia si no incluye asistencia al país Ucrania. Ahora, lo que tú piensas de la guerra que está pasando entre Rusia y Ucrania no es más importante de la decisión de decir voy a ayudar o no ayudar a Israel. Eso no significa que si Israel está en el lado malo, si está haciendo las cosas injustas, que uno hay que apoyar eso. Hasta Dios mismo trajo juicio a su propio pueblo. Como los imperios asirios, por el imperio asirio y el imperio babilonio, y llevó a su pueblo exiliado por 70 años y destruyó la tierra, el templo, la ciudad de Jerusalén. Cada generación judía de la nación de Israel que muera sin recibir a Jesús como su Cristo
van y están sufriendo una condenación eterna. Pero de todas formas, como principio, como identidad, como nación, Israel todavía es una nación escogida. Y todavía es una nación favorecida. Es como dice en Romanos capítulo 11, versículo 27, yo creo, 28, que según o conforme a la elección de Dios todavía es amado, son amados. Son amados. En estos momentos son enemigos del Evangelio, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados. Son amados. Sí, 27 o 28. Entonces, sobre la base del pacto incondicional de Abraham, David tenía perfecto derecho. Y yo creo que, y eso se ve en las palabras del salmista en Salmo 19, cuando él habla de la palabra de Dios, de los preceptos de Dios también, de las ordenanzas de Dios. No solo está hablando de la ley prescriptiva de Dios, pero está hablando también de los oráculos de Dios que promete, donde Dios promete la bendición, la preservación y la bendición de Él a su pueblo Israel. Entonces, él tenía perfecto derecho como representante de la nación de orar para que Dios hiciera lo que había prometido, maldecir a los que maldijeron o atacaron a Israel. Los enemigos de David eran una gran amenaza para el bienestar de Israel. Entonces, los gritos de juicio en los imprecatorios, en los salmos imprecatorios, son apelaciones para que Jehová o Yahweh lleve a cabo su juicio contra los que maldicen a la nación, juicio de acuerdo con las disposiciones del pacto abrámico. Ahora, la pregunta es si, aunque no somos Israel, la iglesia, los cristianos pueden todavía usar oraciones imprecatorias. ¿Y qué debe ser la actitud de uno que va a hacer una oración imprecatoria? Recuerda que nosotros también somos descendientes de Abraham espiritualmente. Entonces las bendiciones del pacto abrámico se extienden a nosotros, a la iglesia. Las bendiciones espirituales del pacto nuevo, que es una extensión, un aspecto del pacto abrámico, se extiende a todos nosotros que estamos unidos al Mesías de Israel. Entonces, la próxima vez sí vamos a ver el pasaje ahí del Salmo 119 para entonces ya finalizar o dar ya respuestas sobre esas preguntas si podemos y deberíamos hacer oraciones imprecatorias. Pero nada más dejarle con esto en mente. ¿Amamos la segunda venida de Cristo? ¿Deseamos la segunda venida de Cristo? ¿Estamos orando por la venida de Cristo por su iglesia? La palabra de Dios dice que el juez ya está a la puerta. ¿Ah? Eso no tiene que ver con la evangelización, eso tiene que ver con el juicio. El juez está ya a la puerta. La segunda venida de Cristo va a incluir el periodo de la tribulación. Si queremos la segunda venida de Cristo, queremos que comience el día del Señor, estamos entonces deseando y orando juicio, el juicio de Dios, pero no para cumplir un deseo vengativo, un deseo personal de venganza. No, esto es para que Dios sea vindicado y sea establecido como un Dios soberano y justo. Y que Él muestra su justicia y que Él vindica a esos que son justos delante de sus ojos también. Vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie y Gilberto, ¿nos pueden cerrar en oración?